Hola, ¿qué tal gente? Soy Mauro y estamos con otro video de insuficiencia cardíaca crónica. Mi recomendación es que hayan revisado los videos de síndrome coronario agudo y edema agudo de pulmón porque son patologías que tienen, digamos que están muy entremezcladas y que son en curso de tal vez del mismo paciente. Por lo tanto, los manejos y el tratamiento son bastante similares, los factores de riesgo más o menos lo mismo, etcétera. Así que espero que hayan revisado eso antes de mirar esto. Hay que saber que la insuficiencia cardíaca es, tenemos el corazón, le llega una noxa, esta noxa daña el corazón, ya el corazón se hace insuficiente porque, bueno, en la primera instancia existen los típicos curvas de Frank Starling, donde el corazón intenta con su máximo poder hormonal que le presta el organismo a este corazón para que a pesar de que esté dañado pueda seguir luchando y entregando un gasto cardíaco adecuado. Finalmente llega un momento en donde este corazón termina fallando de igual manera porque ya los mecanismos que lo regulaban lo terminan dañando. Y este es finalmente lo que es la insuficiencia cardíaca crónica. En cuanto a la clasificación funcional, es que la que todos conocemos, donde la 1 no tiene limitaciones, la 2, la limitación está en la actividad física, la 3 es cuando el paciente tiene limitaciones en la actividad física, digamos, de la vida diaria o que ya es marcada dificultad en la actividad física, y la tipo 4 es directamente cuando el paciente tiene patología, cuando, o sea, tiene molestia, cuando ya está directamente en reposo. Otra clasificación que es importante es la de la evolución de la patología, donde la clase 1 el paciente solamente tiene los factores de riesgo, en la clase 2 el paciente presenta síntomas de disfunción ventricular izquierda, en la fase 3 ya directamente estamos en un paciente con fallo cardíaco y en la fase 4 donde ya la insuficiencia cardíaca es tan grave que el paciente necesita manejo más bien paliativo. Y aquí quiero detenerme un segundo porque tenemos que hablar de la fracción de eyección, que es bastante similar a lo que ocurre en el síndrome coronario agudo, donde tenemos un paciente que creemos que se está infartando, dolor al pecho, etcétera. Le pedimos un electro y el electro nos va a decidir qué vamos a seguir haciendo. O sea, nos va a cambiar el algoritmo. Si tenemos supra o no tenemos supra, o el electro esté normal, etcétera. Ahí vamos haciendo distintas valoraciones. Entonces, el electrocardiograma es al síndrome coronario como la eco transtorácica va a ser, o el ecocardiograma va a ser finalmente al electro. Es decir, aquí la eco nos va a permitir tomar los distintos algoritmos. Porque la eco nos permite tomar la fracción de eyección y la fracción de eyección es la que finalmente nos deja decidir qué vamos a hacer. Obviamente esta eco tiene un valor solamente cuando el paciente tiene síntomas y signos de insuficiencia cardíaca y tenemos dos instancias donde la eco nos puede decir que es menor a 40%, es decir, con fracción de eyección disminuida, o la que tiene fracción de eyección preservada o normal que es sobre 50%. Lo otro que tienen que saber es que dentro del 41 y el 49% está un grupo intermedio y esto evidentemente ya puede tener distintas presentaciones, aunque yo lo que he revisado a lo menos dice que este grupo finalmente se encuentra de los valores normales. Tienen que saber que no importa qué fracción de eyección tenga el paciente, porque si tiene, otras alteraciones en la eco, significa que el paciente siempre tiene una insuficiencia cardíaca, pero el hecho de que tenga distintas fracciones de eyección nos va a hablar que tenga distintas disfunciones, si esta es sistólica o diastólica. Lo vamos a revisar más adelante igualmente. En cuanto a la epidemiología, tenemos que saber que 1% de los pacientes mayores de 40 años tienen insuficiencia cardíaca. Esto va aumentando con la edad y dentro de los 70 años alrededor de un 10% tiene la patología. Esto obviamente son de países desarrollados donde los pacientes se infartan, donde los pacientes son obesos, donde los pacientes tienen diabetes, países desarrollados. Chile, por ejemplo, no es desarrollado, pero tiene patología de como si lo fuéramos. Y obviamente esto significa un gran gasto a nivel de salud y una cantidad importante de hospitalizaciones. Esto va a ir aumentando precisamente con la edad porque los pacientes igual tienen factores de riesgo que predisponen a que tengan insuficiencia cardíaca crónica y esto aumentan con la edad obviamente. Y esto a medida que vaya aumentando va a aumentar el daño, el progreso y la letalidad de la patología. Igualmente, en estos últimos años ha mejorado el diagnóstico, tanto el tratamiento, por lo que igual la sobrevida se está intentando un poco de amortiguar a medida de que la esperanza de vida también va aumentando.
Hay que saber que cuando realizamos el diagnóstico, el 50% se va a morir a los 5 años, o sea que es bastante similar a los cánceres, y evidentemente igual estos son pacientes que tienden a ser un poco más añosos, y es lo que he dicho ya, que tienen bastante otras cosas. Y esto hace que la insuficiencia cardíaca sea la tercera causa de muerte cardiovascular, obviamente esto considera tanto aguda como crónica, y está por detrás de la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Hay que saber que principalmente se presentan en varones un poquito más que en mujeres, pero a medida que los estrógenos van disminuyendo, obviamente ya no cuidan tanto a la mujer y por lo tanto las curvas a medida que que va aumentando la edad se tienden a aparecer. Así que evidentemente el control de la patología va principalmente por lo que es los factores de riesgo. Y aquí en la epidemiología, que estos son datos más bien chilenos, vemos que sobre los 80 años corresponde alrededor de un 11% con respecto a la tasa de incidencia, y en las mujeres llega como al 10%, o sea, son bastante similares, y en las tasas de egresos suelen ser más bien mujeres. Eso es como dato anexo. Y ahora pasemos a lo que sí es importante, que es la fisiopatología. Tenemos un corazón, le llega una noxa, esa noxa le hace daño, que en la mayor cantidad de los casos va a ser el paciente se infarta, se le muere una parte del corazón y por lo tanto ya todos los otros restos de miocitos se tienen que hacer poderosos para intentar de compensar los otros miocitos que los han abandonado, que se han muerto. Y por lo tanto, esto hace que aumente los requerimientos de oxígeno, se empieza a hipertrofiar el corazón, etcétera, y hace que poco a poco digamos, los mecanismos empiezan a hacer daño al mismo corazón, produciendo los llamados síntomas anterógrados y retrógrados, que vamos a revisar un poco más. Y hay que saber que lo que principalmente va a empezar que en una primera instancia, como ya he mencionado, nos pueden mantener la curva de Frank-Starling, donde el corazón puede responder a pesar de que está dañado, pero después más tarde ya no da abasto y se empieza a hacer daño a sí mismo. Estos son por los mecanismos que están aquí en la sigla que tengo con rojito, que es RESA, donde la R es del sistema de renina-angiotensina, la E de endotelina, la S del sistema simpático y la A de la antidiurética, de la ADH. Entonces aquí tenemos los síntomas y signos. Tenemos tanto patología retrógrada como anterógrada. La retrógrada tiene que ver más bien con el lado de lo que es la disnea, la tos, disnea persistiva nocturna, crepitosis basal, ortornea, edema agudo de pulmón, ingurgitación yugular, hepatomegalia, asitis, anasarca, edema periférico. Y anterógrado, oliguria, nicturia, edema periférico, asitis, anasarca, fatiga, debilidad, acidosis metabólica, etc. Igual lo iremos revisando un poco más adelante. Hay que saber que, como ya les dije, hay muchas causas de insuficiencia cardíaca. La mayor va a ser la cardiopatía isquémica, o sea, el paciente se infartó, valvulopatía, hipertensión de larga data, miocardiopatía, por ejemplo, patología miocardiopatía virales que le puede dar a un paciente joven. Y hay muchas otras como anemia. Bueno, eso lo vamos a revisar más adelante, así que intentaré de no ir tan rápido. Y por otro lado tenemos que clasificarlos como sintomáticos, o sea, disculpa, como sistólicas y diastólicas. Las sistólicas son cuando en el paciente, evidentemente, la sístoles tiene que ver con la contracción del ventrículo, cuando existe fallo de esta contracción, y esta se va a dar principalmente por la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía dilatada. Y de esto tienen que saber que la fracción de eyección en estas patologías va a estar disminuida, y que además la patología sistólica va a ser más frecuente que la diastólica. Y eso principalmente, y que por otro lado está cuando hay fallo diastólico, y esto se da principalmente por la cardiopatía hipertensiva, y en general la fracción de eyección en estos pacientes va a estar normal. Aquí me quiero detener un poquito hay un dibujito sobre la sístole y la diástole. Tienen que saber que la fracción de eyección normal no significa que el paciente no tenga insuficiencia cardíaca crónica, sino que tiene que ver con la cantidad de sangre que queda en el corazón. Evidentemente la fracción de eyección quiere decir que cuánta sangre sale del corazón y cuánta sangre se queda en el ventrículo. Si la fracción de eyección es normal, significa que el porcentaje de sangre es normal, que queda en el ventrículo. Siempre queda una cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo, y eso es normal. El tema es que es bastante evidente cuando es sistólica,
que la fracción, como el corazón le cuesta contraerse, poca sangre sale del ventrículo y por lo tanto la fracción de eyección es baja. Y por lo tanto el gasto cardíaco también es bajo porque se eyecta poca sangre. Eso es un poco bastante lógico. O sea, se contrae poco, sale poca sangre y por lo tanto se queda bastante sangre en el ventrículo. En cambio, en la diastónica, como hay un problema con el llenado aquí, la fibra de actina y miosina se separan tanto que no permiten una diástole, la diástole necesaria, y el llenado se hace un mal llenado. Entonces la sangre que tengo en el ventrículo es poco. Entonces se eyecta esa poca sangre, hace sobre un 50%, que es la fracción de eyección normal, y se queda el otro 50% en el ventrículo, obviamente, pero es tan poca sangre que había en el ventrículo, porque este no le dio el espacio a la sangre, porque no se dilató lo suficiente, que aunque tenga una fracción de eyección normal, el gasto cardíaco igual va a ser bajo. Esa es la lógica que hay detrás de todo esto. Aquí hay un cuadrito más hablando sobre la patología diastólica y sistólica. Y bueno, lo que aquí tengo una pequeña memotecnia en cuanto a las insuficiencias cardíacas con mucho gasto, que tenemos, si se fijan, patología que no es obviamente cardíaca, y tenemos la nemotecnia de Batea, el fútbol, FB, y que esto se da por la enfermedad de Paget, anemia, hipertiroidismo, anafilaxia, fiebre y enfermedad de beriberi. Esto obviamente son, evidentemente, en un paciente que muchas veces no va a tener los factores de riesgo y va a tener otra sintomatología asociada a lo que ya tiene, o precedente de que tiene otra patología, o finalmente en los exámenes de laboratorio que yo voy a pedir de rutina, voy a tratar de estar registrando esto. Así que bueno, aquí tengo distinto hablando sobre alto y bajo gasto, de bajo gasto cardíaco, pero no voy a entrar obviamente a hablar estrictamente en eso, que no es el tema de la presentación. Entonces, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, tenemos un cuadro clínico que tiene que ver básicamente porque el corazón, su gasto cardíaco es muy malo, por lo tanto, el resto de los tejidos se hipoperfunde. Entonces, si son los músculos, te va a cansar un poco más. La disnea tiene que ver principalmente porque disminuye el transporte de oxígeno, tiene menos sangre yendo hacia los pulmones. La nicturia va a tener, por ejemplo, si los intestinos se perfunden poco, va a tener molestias estomacales, va a digerir mal las cosas, etcétera. Entonces puede tener molestias abdominales, digamos. Y signos que tienen que ver con la edema, la citis, congestión yugular, estertores, galope, el S3, el tercer ruido, caquetes, etcétera. Y cambios metabólicos que igual iremos revisando. Pero de esto quiero destacar que la hiponatremia es un factor pronóstico importante en la insuficiencia cardíaca crónica, que tiene que ver precisamente con la disminución del sodio. Y bueno, los valores de potasio, que también van a ser un valor importante dentro de lo que vamos a revisar del tratamiento. Bueno, aquí tengo otra vez la clasificación de la NIA, pero es básicamente lo que ya habíamos revisado en cuanto a las capacidades funcionales. Aquí tengo otra vez este cuadro que por alguna razón lo volví a copiar. Aquí tengo otro cuadrito en donde hablamos del edema agudo de pulmón. Obviamente la intención no es estrictamente estar hablando sobre este cuadrito se me cruzó. Pero tienen que recordar precisamente los factores de riesgo que tenemos: hipertensión, diabetes, dislipidemia, todo lo que tiene que ver con la taquicardia, hipertiroidismo, obesidad, sedentarismo, apnea, sustancias cardiotóxicas, etcétera, 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 que es lo que ya nosotros conocemos. Aquí hay que detenerse un segundo en cuanto a los criterios de Framingham, que son los criterios que nosotros conocemos de toda la vida de Dios, que dos criterios mayores nos permiten clasificar el paciente como probablemente tenga una insuficiencia cardíaca, y un criterio mayor y dos menores también es otra forma de hacerle la clasificación. Aquí obviamente la idea no es que no estemos aprendiendo todo este tipo de cosas, porque obviamente la mayoría de la gente no utiliza esto y se basa más bien por la clínica que tiene el paciente. Pero de esto tienen que saber que los criterios de Framingham aún se utilizan y nos permiten básicamente los pacientes que no tenemos muy claro si tienen o no insuficiencia cardíaca, y son importantes porque si tienen bastante, obviamente no empiezan a guiar hacia insuficiencia cardíaca, pero tienen que saber que son muy poco sensibles, o sea que dos criterios mayores no son suficientes para decir que el paciente tiene insuficiencia cardíaca. Pero si no tiene ninguno, no cumple con los criterios de Framingham, lo más probable es que no tenga insuficiencia cardíaca. Entonces ese es el mayor valor que tienen los criterios de Framingham. Y bueno, aquí tenemos un algoritmo donde tenemos insuficiencia cardíaca sospecha. Tenemos pacientes donde no tiene la clínica, o sea, que se podría traducir, no tiene criterio de Framingham, por lo tanto, no va a tener un diagnóstico poco probable. Si tiene algún criterio, podríamos aplicarle unos péptidos natriuréticos donde tenemos el ProBNP y el BNP. Si estos salen negativos, significa que es muy poco probable que sea insuficiencia cardíaca. Si son positivos, tenemos que seguir estudiando.
Y en caso de que no podamos hacer los péptidos natriuréticos, directamente le hacemos el ecocardiograma. Y el ecocardiograma es el que realmente nos va a dar el algoritmo de cómo está la fracción de eyección y que además nos hace el diagnóstico. Así que por eso lado igual nos confirma el diagnóstico realmente. Otras utilidades fundamentales del BNP tienen que saber que cuando el valor es muy alto, valor alto se dice que sobre 400 es probable, pero cuando es realmente sobre 800 es donde realmente casi me lo puede confirmar. Tiene un valor predictivo positivo muy alto. Y cuando es menor de 100 se dice que muy probablemente no tenga insuficiencia cardíaca crónica. Pero de todo esto tienen que saber además que me da un valor pronóstico con respecto a la mortalidad. Mientras haya valores más altos, los pacientes se mueren más. O sea que en cuanto a eso, igual, una vez que tengamos el manejo, uno igual puede saber qué pronóstico va a tener nuestro paciente. Y el tratamiento tiene que ver, obviamente, con mejorar el estadio clínico, la capacidad funcional y la calidad de la vida de los pacientes, así como prevenir la hospitalización y reducir la mortalidad. Aquí tenemos los distintos estadios donde tenemos la disfunción que es más bien sintomática, insuficiencia cardíaca grave y trasplante cardíaco que obviamente es a lo que no queremos llegar. Aquí tengo una pequeña mnemotecnia donde tenemos tanto la patología sistólica y diastólica. De esto hay que saber que la diferencia realmente no hay mucha y en cuanto a pronóstico es más o menos discutible dependiendo de dónde uno lo revise, pero yo en general yo diría que no hay mucha diferencia. En la sistólica el tratamiento va a ser más bien, que va a ser beta bloqueo, IECA e espironolactona. Y eso principalmente. Obviamente que todo esto depende, porque un paciente que tenga insuficiencia cardíaca crónica se puede descompensar, tiene otras comorbilidades, obviamente el tratamiento tiene que ver con otras cosas igual. Pero cuando el paciente solamente viene por esto, obviamente el tratamiento va a ser, si es sistólico, va a ser bien, o sea, beta bloqueo, IECA y espironolactona, que es lo que acabo de mencionar. Y si es diastólica, el tratamiento va a ser más bien BAT, B de beta bloqueo, A de antagonista de la antagonista de la antagonista de la disculpen, antagonista del calcio, y la D va a ser de diurético. En este caso los diuréticos hay que tener un poco más cuidado porque obviamente este paciente tiene problemas con el llenado. Si le voy disminuyendo la precarga se nos puede choquear, así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces esos son beta bloqueo, antagonistas del calcio y diurético. Bueno, aquí hay distintas maneras que podemos tratar al paciente, pero hay que tener cuidado, o sea, no cuidado, sino que hay que tener siempre presente que el paciente con insuficiencia cardíaca crónica puede estar con insuficiencia cardíaca aguda, puede tener un EPOC, un asma, etcétera. O sea, las variantes pueden ser muy grandes, puede tener una arritmia, un FA, entonces todo depende de realmente muchas cosas. Entonces hay que ver, obviamente, el paciente tratarlo como un todo. Y eso es lo que nos hace y siempre ir descartando si tiene alguna valvulopatía, si en el fondo se está descompensando por su mala dieta, etcétera. Entonces hay que ir evaluando poco a poco. Pero el pilar es el que le acabo de mencionar. Y otras cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a las terapias no farmacológicas, que estos pacientes, que es algo que no mencionaba y es bastante importante, se mueren porque, bueno, dentro de que tenemos los cuadros coronarios, dentro de que tenemos patologías respiratorias, neumonía, etcétera, varias cosas que lo pueden descompensar. También tenemos que, por ejemplo, los típicos bloqueos o arritmias son bastante mortales en estos pacientes, especialmente las arritmias ventriculares. Por lo tanto, cuando tenemos bloqueos de ramas, de rama izquierda, es bastante, uno podría poner un marcapaso para prevenir que en el fondo el paciente caiga en un paro o en una muerte súbita. Uno puede poner un desfibrilador automático implantable en los pacientes que tienen precisamente una fracción de eyección menor del 3% o que ya han tenido alguna arritmia ventricular. Esas son como las principales instancias en las que podemos recomendar un desfibrilador automático implantable. Y otras cosas que ya evidentemente no tiene que ver, bueno, esto de por sí no tiene que ver exactamente con APS, pero también se puede utilizar un valor de contrapulsión intraórtico, esto evidentemente en pacientes que tienen shock refractario, y esto obviamente nos ayuda con el gasto cardíaco y el flujo coronario. Y finalmente el trasplante. Pero aquí tengo una bonita mnemotecnia donde tenemos el manejo. Y esto básicamente para recordar que la mayoría de estos pacientes van a ser coronarios, así que si corresponde deberíamos dejar aspirina
beta bloqueo, que esto mejora la sobrevida del paciente. La C en este caso, que hace alusión al captopril, que es uno de los IECOS que se puede utilizar. Esto también mejora la sobrevida. La digoxina, especialmente en los pacientes que tienen patología, fibrilación auricular, etcétera. La E de espirolactona, que mejora también la sobrevida. Y la furosemida, que los diuréticos en sí mismos no mejoran la sobrevida, pero obviamente están igual tenemos que hacerle bajar los edemas. Y obviamente todo el manejo de lo que puede ser factores de riesgo, estatina, etc. Hablemos un poquito del beta bloqueo, que es de lo más importante de estos pacientes. Hay que saber que primero hay que írselo dando dosis bajas, írselo aumentando. Siempre el beta bloqueo debiese dejarse lo máximo tolerable por el paciente hasta llegar a la dosis máxima. Y nunca utilizar en los pacientes descompensados. O sea, el paciente que está con edema, o sea, el paciente que está con insuficiencia cardíaca aguda, que está choqueándose con edema de pulmón, obviamente no le voy a dar un beta bloqueo. Y obviamente siempre hay contraindicaciones para los beta bloqueantes. Y esto obviamente uno lo revisa al momento que uno quiere dárselo al paciente. Pero entre eso tenemos los bloqueos AB o bradicardia sinusal, asma que es bastante importante porque puede hacer bastante pacientes de estos tienen asma y también EPOC, que son contraindicaciones, isquemia arterial periférica, insuficiencia cardíaca descompensada, que es lo que acabamos de hablar, y pacientes diabéticos igual hay que tener bastante ojo. Hoy lo otro que podemos ocupar son los IECA y los ARA2. Por cierto, todo esto, a pesar de que nosotros saquemos del paciente del shock, del edema agudo del pulmón, los tratamientos que les van a aumentar la vida a estos pacientes son siempre tanto los beta bloqueantes como los IECA. Con los IECA hay que tener, evidentemente, siempre estar mirando las contraindicaciones, que son el embarazo, el edema angioneurótico, tos, bueno, en este caso la tos, la típica tos que siempre hablamos, pero obviamente tiene que ser una tos que tienen que pensar que el IECA y el betabloqueo son tan buenos que uno, a pesar de que tenga ciertas contraindicaciones, tiene que intentar siempre mantenerlos porque son los que realmente hacen que el paciente viva más. Entonces estas tos en general tienen que ser que sea una tos que le molesta con sus condiciones con la vida diaria del paciente. Hiperpotasemia, que obviamente eso es bastante mortal, y no sé de arteria renal bilateral. Y si no puedo utilizar IECA, en general cuando tienen problemas con la tos, tengo que dar un ARA2, y en este caso tienen más o menos las mismas contraindicaciones. Bueno, aquí tenemos la evolución y los tratamientos de estos pacientes. La etapa A ya dijimos que son solamente factores de riesgo, entonces tratamos factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, etc. Los tipos B son los que ya empezamos con los IECA y el beta bloqueo. Y hay que, bueno, ir valorando directamente cómo esté la fracción de eyección, que es lo que hablamos la fracción de eyección disminuida. Cuando está menor a 30%, hay que valorar utilizar un desfibrilador para que el paciente no caiga en la muerte súbita, en el paro. Y obviamente eso tiene que ver ya más bien con atención secundaria, o sea, con un siguiente nivel. Esto no le corresponde exactamente a APS. Ya en la etapa 4, donde existen alteraciones estructurales propiamente tal, hay que hacer restricciones de la dieta, antagonistas de la aldosterona, resincronizar cardíacamente al paciente. Y en la etapa 4 obviamente es totalmente paliativo. El paciente ya probablemente, a pesar de que le demos un manejo, ya su corazón no va para camino a trasplante. Aquí tengo las distintas dosis de los distintos fármacos que se pueden utilizar. Lo que más tiene evidencia son enalapril y captopril dentro de los IECA. De los diuréticos hay bastante que se utiliza, principalmente furosemida, espirolactona, bastante importante igual. De los beta bloqueadores, lo que se utiliza principalmente es el carvedilol. Y bueno, digitálicos casi no se utilizan, y era 2 cuando hay contraindicación de los IECA. Bueno, aquí he copiado directamente los cuadritos del MinSal, pero no son muy distintos a lo que yo les he mencionado, la verdad. Aquí los dejo por si los quieren ir copiando, o sea, si los quieren ir leyendo. Pero la verdad es que no es nada básicamente de lo que no les haya mencionado, salvo por aquí que hay un cuadrito importante, que es sobre un modelo de predicción de riesgo de Seattle, que nos permite estimar la probabilidad de vida del paciente, que está en el MinSal, y que en el fondo nos ponen un link donde nosotros ponemos los datos del paciente, etcétera, y esto nos permite decir cuál es la probabilidad de que el paciente fallezca dentro de los siguientes 5 años. Entonces igual nos permite
hablar sobre la expectativa de vida que él tiene y ofrecerle distintos manejos más agresivos, dependiendo de lo que él quiera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un paciente que tiene sospecha de insuficiencia cardíaca. Nosotros lo evaluamos según la clínica que tiene, aplicamos criterios de Framingham, le pedimos un electro, una radiografía de tórax y un laboratorio. Obviamente esto es básicamente para descartar que tenga alguna otra cosa, una neumonía, tiene que pensar que la principal manifestación va a ser limitación en la actividad o directamente disnea. Entonces los diferenciales son precisamente con otros cuadros que puedan producir disnea. Y ahí va a depender de qué tan probable o improbable sea nuestro diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Si es bastante improbable, vamos a pedir péptidos natriuréticos, que es lo que ya hemos revisado, pero si es bastante probable, que va a ser probablemente la mayoría de las veces, vamos a pedir una eco. Y según la eco vamos a ver si lo hospitalizamos o no lo hospitalizamos. Esto evidentemente igual depende de las características en las que esté el paciente. Si es bastante sugerente el paciente, muchos de estos se van a tratar en lo que es APS. Y a medida que va evolucionando, o sea, que se va complicando, por ejemplo, a una fase 3, digamos, con cambios estructurales y síntomas, el paciente probablemente se va a atención al siguiente nivel. Aquí tenemos el repaso de los péptidos natriuréticos, pero no hay mucho más que hablar que en eso, ya lo hemos visto. Y bueno, aquí están los exámenes que hay que pedirle, que son principalmente el hemograma, el perfil bioquímico, la CREA, la orina completa, el sodio, potasio, ácido úrico, GOT, GPT, TSH. Aquí me he olvidado de hablar de algo importante. Bueno, aquí también lo tengo, así que no hay problema. Aquí tengo la normalidad esperada dentro del paciente. Por ejemplo, el hemograma esperamos buscar anemia, linfopenia. Y la creatinina es bastante importante porque un paciente que tenga creatinina sobre 2,5 o sobre 3, dependiendo el lugar donde estés o lo que tú quieras revisar, sobre 3 ya no puedes, con una función renal tan afectada, ya no le puedes dar un IECA. Aunque esto realmente es porque el IECA, claro, puede producirle falla renal, pero como yo les digo, depende desde donde tú lo revises, porque créeme que el IECA es tan bueno que aún teniendo una CREA de 3, hay gente que le deja el IECA igual. Obviamente se preocupan un poco más y le hacen control más seguido, pero todo depende de ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Por ejemplo, cuando un paciente se infarta, al otro día, si ya está estable, tú le das tu beta bloqueo, le das tu IECA, etcétera. O sea, estos tratamientos son tan importantes que las contraindicaciones uno intenta de jugar un poco con ella, intentar lo cita un poco más seguido el paciente y te preocupa un poco más por él. Muchos de estos pacientes incluso se tratan directamente por teléfono, es decir, lo llaman, le preguntan cómo está hoy día, no, estoy bien, bueno. Obviamente eso igual depende de los edema, etcétera. Depende bastante de la educación del paciente. En cuanto a la orina, tenemos que ver si tiene pérdida de alguna proteína o si son orinas inflamatorias porque puede tener un cuadro de infección. El sodio porque ya les dije que la hiponatremia es un marcador pronóstico. El potasio porque el IECA, el ARA2, los antialdosterónicos aumentan el potasio y obviamente esto es bastante mortal, digamos. Así que tener bastante cuidado con esto. Sobre 5 no deberíamos darle un IECA. La GOT, la GPT porque podríamos estar hablando de la congestión hepática del paciente. La albúmina como marcador pronóstico también, si la albúmina tiende a estar bajo, habla de que igual está un poco más dañado el paciente. Ácido úrico como marcador pronóstico también. Y la TSH, que generalmente podemos encontrar tanto hipo como hiper porque pueden ser desencadenantes de la insuficiencia cardíaca. Bueno, de APS tienen que saber que lo que tenemos que hacer como mínimo es un electro, una radiografía de tórax y exámenes habituales. Y obviamente la eco se va a hacer en el siguiente nivel de atención, en el hospital probablemente. Aquí hay distintas recomendaciones con respecto a la evaluación inicial, pero no es nada que no les haya mencionado. Yo lo dejo aquí por si ustedes quieren continuar leyéndolo. Y hay que saber que en cuanto a los niveles evolutivos, la gran mayoría de los pacientes, los estadios A y B, los A son de factores de riesgo, los B son los que no tienen cambios estructurales, pero sí tienen sintomatología. Son los principalmente que se van a tratar, los C principalmente farmacológicos y los D los paliativos. Así que tampoco hay tanto que hacer con respecto a lo que es APS. Y en cuanto al manejo, no farmacológico y farmacológicos van a ser en APS, pero lo eléctrico y quirúrgico ya eso evidentemente va directamente al siguiente nivel de atención. Aquí tengo otro cuadrito para ver las fracciones de eyecciones,
pero aquí no es nada que no hayamos revisado, así que bajo eso no hay que tener mucho, no hay necesidad de estarlo revisando. Y aquí hablamos sobre los manejos, el estadio A sobre los factores de riesgo, el estadio B ya dijimos que depende de la fracción de eyección, vamos a dar beta bloqueo, IECA, beta bloqueo, IECA y ¿qué me falta? La espiralactona obviamente. Y bueno, la fracción de los tipos C también, eso obviamente son un paciente más complicado, hay que estar manejando un poco más, generalmente tienen más edema, etcétera, son mucho más sintomáticos y depende del manejo de paciente a paciente. Si se fijan en los clases C, las recomendaciones ya no dejan de ser casi todas 1, porque ya depende un poco más de cada paciente. Y las clases C, D, obviamente ya los pacientes ya van a manejos más bien paliativos. Aquí tengo las dosis de los distintos medicamentos que podemos obtener. Lo IECA ya dijimos que lo principalmente que se utiliza, o lo mejorcito que se utiliza es el captopril. Dentro de los ARA2 hay bastante que podemos revisar, obviamente depende de las contraindicaciones. De los beta bloqueos, el carbidilol también he visto que se utiliza bastante, bisoprolol. Y dentro de los fármacos, principalmente de los diuréticos, principalmente la furosemida. Aquí tengo otro cuadrito con respecto a la terapia farmacológica de los pacientes que tienen fracción de excreción menor del 35%. Y recordemos que estos pacientes, si tienen algunas alteraciones, pueden ir a terminar utilizando un DAI. Y esto obviamente son principalmente para que los pacientes no se mueran de una arritmia, no se mueran de un infarto, de una patología, o sea, de una arritmia ventricular. Entonces recordemos, para que el paciente no se muera, que son principalmente, bueno, es decir una cosa aquí, los pacientes finalmente no se mueren de insuficiencia cardíaca crónica, sino que realmente les pasa algo y esto aumenta su disnea y de eso terminan falleciendo. Realmente son cosas que le ocurren al paciente a sí mismo, sino que se infartan, empiezan con insuficiencia cardíaca aguda, tienen una neumonía, tienen una arritmia, etcétera. Entonces realmente este manejo es finalmente para que el paciente, cuando está estable, le voy a dar esto, pero finalmente el paciente fallece porque tiene otras características de fondo. Entonces recordemos que tenemos la aspirina que va a ser para casi la mayoría de los pacientes coronarios, beta bloqueo, los IECA, la espirulactona. Eso es lo principal. Y recordemos el bien y el BAT. Así que eso principalmente. Aquí le vuelvo a poner la dosis de los medicamentos. Pero ya les dije realmente que estos pacientes no fallecen, sino que realmente son sus otras características los que lo hacen fallecer. Pido disculpas de antemano, la verdad es que estaba un poco seco de la garganta. Tal vez debería haberme subido algún vasito de agua o algo. Así que eso, gente, la verdad es que a mí no me entretiene mucho esta patología. Es bastante latosa y tiene que ver básicamente porque es una patología de crónico, es un paciente más bien de APS que tiene más probabilidad de llegar a urgencias porque viene con otras características, porque le aumenta la disnea y tal, y esas son finalmente la patología que es un poco más interesante de ver. Así que espero que les haya gustado el video, cualquier cosa me la comenten y nos vemos hasta la próxima.